10 en punto en la mañana y continuamos en Antemeridiano, el magazine del Canal 14, que es Televisión para Todos. Nuestro tema del día de hoy. Para nadie es un secreto que Colombia, frente al tema de la cirugía plástica, ha logrado un valor científico importante. Más si nos localizamos en Santiago de Cali, que para muchos es la cuna de la buena práctica de la cirugía plástica. Pero lo realmente importante es que cuando se piense en este tema, se piense en el mejor, en especialista, en ese profesional idóneo en la materia, un miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. A nivel internacional, nuestro país se proyecta de manera positiva, sin dejar a un lado los cientos de casos en el que la vida de los pacientes se ha encontrado en peligro al someterse a una cirugía realizada por personal no calificado, no por profesionales, sino por personal no calificado. Hoy orgullosamente damos la bienvenida a una mujer que después de haber ejercido el cargo de fiscal nacional, ahora es nombrada como vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y que también es recientemente la secretaria general de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica en Ginebra, Suiza. Está con nosotros la doctora Lina Triana. Es un placer que esté con nosotros. Enhorabuena por esa vicepresidencia, enhorabuena por estos importantes cargos que enaltecen no solamente el mundo de la cirugía plástica, sino también nos orgullece como mujeres. Muchas gracias por invitarme, como siempre es un honor estar aquí. Y la idea es educar a la población y muchas gracias por este espacio, un honor, repito. Es lo que nos interesa, que ustedes conozcan de primera mano la información, que estén bien informados, que no se dejen engañar y que por más que anhelen muchas cosas, tengan la cabeza fría para tomar decisiones, sobre todo en lo que respecta a la salud. 664-9880 para que entren en contacto con nosotros. Doctora Lina, pues efectivamente como nos relacionaba Carito, pues son dos títulos que importantísimos. Y esto la comprometen a trabajar dentro de la Sociedad de Cirugía Plástica de nuestro país, de todos esos avances y de brindarnos a nosotras las mujeres y a los hombres también que necesitamos avances dentro de la cirugía. Pero ¿cuáles son esas funciones específicas, sobre todo cuando hablamos del ambiente internacional? Bueno, primero es muy interesante ver cómo Colombia evoluciona cada día más cuando hablamos de cirugías plásticas estéticas y estos cargos que he tenido la fortuna de estar elegida en ellos nos ayudan a proyectar a Colombia como lo que somos, que es un país vanguardista cuando hablamos de cirugía plástica estética. Es increíble cómo a veces cuando invitamos profesionales del extranjero aquí y se dan cuenta de lo que nosotros hacemos, o cuando vamos allá y les demostramos, ellos increíblemente dicen, miércoles, nosotros venimos aquí a enseñar y al revés estamos aprendiendo, bueno, porque es verdad, ¿sí? Latinoamérica es pionera a nivel mundial en todo lo que es lipomoldeamiento y todo lo que es contorno corporal. Obviamente nuestras mujeres son las mujeres que se destapan más y eso hace que nosotros como cirujanos nos tengamos que perfeccionar más en estas materias. Entonces hay países, por ejemplo, que apenas están despertando al moldeamiento corporal, que ya llevan haciendo la parte de cara, pero corporal no, y entonces de ellos nosotros hacemos un gran aporte. Primero y segundo, es muy interesante ver cómo ya Colombia logra tener cargos de liderazgo a nivel de la especialidad, es algo muy bonito, es una tarea muy interesante que me han puesto mis mismos colegas, porque estos cargos obviamente son por nombramiento. Y la idea es cada vez más proyectar a Colombia. En la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética tengo la fortuna de estar en la junta directiva como única mujer y relativamente joven. Pero es muy interesante ver cómo todos me apoyan y pues he logrado estar allí. El reto aquí, ¿cuál va a ser? Básicamente seguir avanzando. Nosotros inicialmente en el 2009 en la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica empezamos a hablar sobre seguridad del paciente, lo cual también trajimos a Colombia, posteriormente con la campaña No sea usted el cuerpo del delito, que es una campaña muy interesante, sí, que la hemos seguido proyectando, pero este año estamos dando aquí en Colombia un eje de educando a los pacientes
sobre qué es un cirujano plástico, pero ya no es lo que hablábamos antes de no ser usted el cuerpo de delito, sino que el cirujano plástico es una persona humana, ¿sí? El cirujano plástico, la misión principal del cirujano plástico es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, porque a veces cuando hablamos de cirugía plástica nos centramos como cirugía plástica estética, entonces en el famoso programa ese Nip and Tuck, sí, que eran dos horrorosos médicos, sí, entonces creen que el cirujano plástico es allá, ese Dios que anda en el mejor carro, y la idea de eso no es cirugía plástica, porque nosotros como cirujanos plásticos, repito, la especialidad nace para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los pacientes ya no se morían, ¿cierto?, porque había suficiente tecnología para salvarlos, los pacientes quedaban pues con secuelas que no les dejaban tener una buena calidad de vida. Y entonces esos pacientes eran un encarte, nadie sabía qué hacer con ellos, ¿sí? Y de ahí nacimos nosotros los cirujanos plásticos, para mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Doctora, usted dijo algo que nos enorgullece, que ustedes inclusive a veces les enseñan a los extranjeros, a quienes han traído aquí como invitados especiales, o de pronto cuando usted ha asistido a un foro, un taller de esta naturaleza internacional, que recuerde un proyecto que usted haya presentado y que haya sido como la sensación. ¿En el exterior? Sí, claro. Cuando yo empecé en la junta directiva, el primer periodo, que era el cargo de secretaria en jefe, el cargo de secretaria en jefe era la coordinación de los 93 países. Nosotros tenemos un delegado en cada país y yo coordinaba esos 93 países, era la persona, el puente entre esos 93 países y la junta directiva, ¿sí? Lo primero que hice fue que cuando yo presenté mi propuesta, porque repito, eso es por votación de los 93 países, yo dije, yo lo que yo quiero es que tengamos una organización más ágil, porque la organización estaba un poquito pesada, pues es conocida a nivel mundial y todo, pero digámosle que los que estaban ahí era porque querían figurar en su nombre, pero no porque querían trabajar por la organización. Entonces yo desde el principio, y era una propuesta un poquito agresiva, pues yo creo que nosotras las mujeres somos un poquito más atrevidas a veces, y la propuesta era, si yo quedo en ese cargo, yo voy a poner ahí las personas que van a trabajar, los que no trabajen no van a estar allí. Y eso fue lo que yo hice en ese cargo cuando inicié. Obviamente sacamos muchas personas que no estaban trabajando por la organización, no lo hice sola, sino era por consenso entre todos, obviamente. Y en este momento tenemos un grupo de secretarios nacionales excelentes, todos trabajando en pro de la educación en sus países, sobre seguridad del paciente y sobre demostrar qué es un cirujano plástico calificado. Y eso nos ha llevado muchísimo en cuanto a, por ejemplo, estamos haciendo unas estadísticas a nivel mundial que fueron también muy buenas. Ya llevamos la segunda edición, vamos en el 2013 para la tercera edición, y esto nos ha ayudado a nivel mundial a proyectar la especialidad como tal, porque es que el paciente como tal no tiene por qué saber qué es un cirujano plástico y la diferencia entre eso y una persona que no está idónea, porque es que, pues, cierto, si no tienen por qué saberlo, nosotros tenemos que explicar al paciente qué es. Y yo siempre hago una analogía que me encanta, ¿sí? La analogía del piloto, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, se va a montar en un avión, usted espera que ese piloto, el capitán del avión, pues tenga todos los requisitos necesarios para volar ese avión, ¿cierto? Sí. Pero para él llegar a ser el piloto de ese avión, ¿qué tiene que hacer primero? Primero tiene que buscar una escuela de aviación, ¿sí? En esa escuela de aviación le van a enseñar un conocimiento, le van a explicar, ¿sí?, el conocimiento básico. Después él tiene que salir de ahí a coger unas horas de vuelo, ¿cierto? Experiencia primero sale con el profesor a las horas de vuelo, ¿sí? Y después empieza a salir solito, ¿sí? Después empieza la avioneta chiquita y después va avanzando cada vez más en la complejidad del avión, ¿sí? Así es. Primero siempre va acompañado de copiloto, después cuando se gradúa de copiloto, después ya es el capitán hasta que llega finalmente a ser el capitán de ese jet, ¿sí? Es lo mismo cuando hablamos de la especialidad de cirugía plástica estética, por ahí tenemos que pasar, ¿sí? Primero somos médicos generales, ¿sí? Después tenemos que hacer el internado, después pasamos a hacer la residencia, después en la residencia nos dan el conocimiento, empezamos a hacer las primeras pinitos para coger un poquito de experticia, después empezamos a coger experiencia, ¿cierto? Primero solos, después acompañados, vamos avanzando en el proceso, primero cirugía reconstructiva, después vamos llegando a lo que es cirugía estética. ¿Sí? Entonces hacemos toda, digámoslo, la campaña y al final somos capaces de ser responsablemente el cirujano jefe de esa cirugía. Yo siempre le digo al paciente, si usted se va a montar en un avión, si esa persona que está ahí es el piloto, decidió de la noche a la mañana porque vio a otro o porque hizo un cursito de fin de semana ser el piloto de ese avión, yo no me monto ahí, ¿cierto? Carito, hasta que nos nombran en cargos internacionales importantes. Pero es lo interesante de estas organizaciones, más allá del estatus de pertenecer
a una agremiación internacional, creo que está bien. Lo interesante de estas asociaciones, de estas sociedades, de estas agremiaciones, es todo el proceso que pueden llevar para mejorar las condiciones para los pacientes, para actualizarse, para estar pendientes de las investigaciones, para plantear soluciones a problemáticas. Y en eso pues vamos a tener protagonismo, porque usted va a ser embajada de Colombia, una embajadora, perdón, de Colombia en este aspecto, con toda la idoneidad del caso. Así que es importante que estemos allí ubicados, porque vamos a tener poder de decisión. Es importante, sí. Gracias a Dios Latinoamérica cada vez más es más fuerte en nuestra junta directiva. Este año, como tú decías, ya soy la secretaria general. Eso quiere decir que pertenezco al comité ejecutivo, donde en verdad se toman las decisiones de la organización. Que somos, digamos, un grupo pequeño que apoya la parte de la junta, sí, y son los que tomamos las decisiones. Y en ellos una de las partes importantes es educación del paciente y obviamente educación de nuestros colegas. Por eso nosotros hacemos constantemente cursos a nivel internacional, enseñándoles. Hay países, por ejemplo, como la India, que estuve en principios de este año, que pues en realidad cirugía plástica estética no saben la parte corporal, están apenas aprendiendo. En nuestra organización, al ser mundial, queremos enseñarle a todos ese aporte, y Latinoamérica, como le digo, es un aporte grande para todos ellos. Y otra cosa bonita es que vamos creciendo los latinos en la junta, porque si ustedes ven la junta actual como quedó posicionada ahorita en Ginebra, tenemos obviamente colombiano, Lina, y tenemos brasileros, ¿sí? Que son muy fuertes, ¿no? Sí, tenemos europeos, y fíjese que los americanos, que eran tan fuertes, solo tenemos 2 en la junta. Entonces vamos ganando terreno cada vez los latinoamericanos, y lo cual es importante para todos, porque yo creo que esta es la era de Latinoamérica en general. Doctora Triana, antes de que Judy haga la siguiente pregunta, yo sí tengo una inquietud. ¿Cómo hace una mujer para...? Usted tiene pacientes. Sí, claro. Y es ahora mamá. Es mamá. Es esposa. Tiene familia que atender. Fuera de eso tiene 2 cargos importantísimos. Va a tener que estar viajando permanentemente. ¿Cómo distribuye uno el tiempo? Explíquenos, enséñenos, ayúdenos. ¿Cómo hace uno para distribuir el tiempo y que todo salga bien? Yo creo que como mujeres nosotros tenemos una ventaja, es que somos un poquito más organizadas. Sí. Sí. Un muchito. Sí, y eso me ayuda bastante. Segundo, cuando uno hace una planeación estratégica, uno debe planear no el ahora, sino el más allá, y parte de la planeación uno no hace las cosas solo, es un equipo de personas. Como le dije, lo primero que yo hice cuando recibí el cargo anterior era poner a funcionar a mi equipo de personas, porque si no, no podía trabajar. Ya cuando estaban los 93 activos, son 93 países, pero 72 secretarios. Cuando ya tenía los 72 secretarios, estábamos volando, oye, todos estaban activos, uno mandaba un proyecto y tal, todo se realizaba, era mucho más fácil de hacer. Entonces, lo ideal es primero la planeación, la organización, para poder llevar a cabo. Y obviamente mi marido es excelente, no me puedo quejar, el hombre me apoya en todo. Socio estratégico. Sí, sí. Doctora, ha tenido Colombia ya muchos reconocimientos en materia de cirugía plástica y además estética, y hemos subido muchos escaños, pero sigue siendo, por ejemplo, Brasil como pionero, el más importante. Lo que pasa es que Brasil fue el primer país a nivel latinoamericano que figuró internacionalmente. Ustedes saben, pues el doctor Ivo Pitangui fue el que nos llevó del anonimato a conocer que esta parte del planeta también hacía cirugía plástica ¿Y estética. aquí lo trajo en sus inicios su papá? Sí, claro que sí, él como exalumno y todos ellos. Pero definitivamente ya cada vez más ganamos terreno. Inclusive en las encuestas pasadas de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, la última encuesta, Colombia quedó en el país número 10 a nivel internacional que más realiza cirugías plásticas estéticas a nivel mundial. O sea que ya a nivel estadístico es verdad, estamos en el número 10, o sea que cada vez ganamos más terreno y cada vez tenemos más respeto. Hay muchas personas que quieren venir aquí a aprender, por ejemplo, prótesis glúteas. Hay muchas partes del mundo donde no saben hacer unas prótesis glúteas, o por lo menos no bien hechas. Entonces, para ellos es muy importante, ellos quieren venir a aprender. Yo creo que esa es una oportunidad más para Colombia, para no solo darnos a conocer a nivel del público, sino también en la parte institucional. Las universidades yo creo que deberían aportar más salas para extranjeros, así como hace Brasil, eso sería un gran aporte. ¿Y en Brasil quién le respira cerquita a Ivo Pitangui? ¿Quién le está pisando los talones? En Brasil lo que pasa es que él ha hecho una escuela muy grande, entonces hay muchos doctores hoy en día que están allí trabajando. El doctor de Sousa Pinto, que es uno de sus exalumnos, es una excelente persona, yo constantemente estoy con él en todos los congresos, pero en este momento, digamos lo que en la junta conmigo, en la ISAPS, está el doctor Carlos Webel,
que precisamente es de la misma época de mi padre, cuando estudió cirugía plástica ya con el doctor Pitangui, y él está pues obviamente liderando en la parte del comité ejecutivo junto conmigo y junto con otras personas. Entonces hay muchos nombres, pero digamos lo que el papá dejó muchos hijitos, pero no hay un hijito exacto que sea el que superó a su papá. Cuando regresemos de nuestra pausa comercial vamos a hablar, entre otros, de la preocupación que siempre ha tenido la doctora Triana por educar, formar, informar a los pacientes para que no haya esa dualidad entre economía y calidad de servicio. También vamos a hablar de cómo se proyecta la capacitación de quienes hacen parte de la cirugía plástica, pero además de cómo se está buscando reglamentar este aspecto y obviamente de cómo vamos a ejercer o cómo ella está interesada en ejercer un control de insumos, porque ya conocimos ampliamente de estos casos de las prótesis de PIP. Así que con ella seguiremos hablando de un tema interesante, de importancia para quienes hacemos parte de este Caribe, de esta Latinoamérica, que siempre queremos tener un cuerpo maravilloso, o para las personas que requieren reconstrucción. También es importante que ellas conozcan todo lo relacionado con este mundo de la cirugía plástica. En contados minutos regresamos a Ante Meridiano. Cirugía plástica, resultados y retos, nuestro tema del día de hoy. Nos acompaña la vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, la doctora Lina Triana, y pues 664-9880 para que ustedes entren en contacto con ella. Antes de continuar con este tema tan importante, pues claro que también nos queremos sumar a esta conmemoración, esta celebración, perdón, del Día de Amor y Amistad, y para la primera persona que nos llame a través del 664-9880, en este momento tenemos un obsequio especial gracias a las manos maravillosas de Marta Tortúa, nuestra diseñadora de interiores y decoradora y florista, y es este buqué maravilloso que usted puede llevar a su casa y compartir con el que usted quiera, sea el amor o la amistad. Así que 664-9880, y la primera persona que en este momento se comunique con Felipe al número telefónico, pues se lleva el buqué y Felipe nos dirá quién es el afortunado o la afortunada. Doctora Lina Triana, nosotros seguimos insistiendo, y ustedes también, y eso hay que seguirlo martillando, sobre la forma como la gente debe escoger, como debemos educar nosotros a la gente para que acceda a una cirugía plástica. Porque nosotros no podemos, por economizarnos, cambiar calidad, cambiar personas idóneas. Entonces, sí se ha hecho algo, sí ha sido posible que la gente entienda que no es por molestar, sino por necesidad y por educación sobre esto. Sí, obviamente falta mucho, yo sé que sí, pero sí hemos hecho un cambio. La cantidad de llamadas que recibe la Oficina Central de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica preguntando si su médico es idóneo o no, definitivamente ha cambiado abismalmente. Qué bueno. O sea que la gente ya se investiga un poquito más. Obviamente yo no me canso de decir que lo que necesitamos es entrar a cirugía con el menor riesgo posible, pero todo procedimiento tiene riesgo, ¿sí? Y el paciente no debe olvidar esa parte. Pero lo importante es, como yo siempre digo, 4 pilares. Primero, que sea un cirujano calificado, que sea un cirujano idóneo, que sea un cirujano de verdad, idealmente un miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. 2, que sea un paciente sano, ¿cierto? Y apto para esa cirugía que le van a hacer. Que han hecho todos los exámenes correspondientes. Exactamente. 3, que la cirugía se haga en un centro calificado, que tenga todos los estándares de seguridad. Sí. Y 4, que para mí es muy importante y se nos olvida, sí, pero para mí yo creo que es muy importante, casi lo más importante, obviamente teniendo en cuenta los otros 3, es el plan quirúrgico que se escoja. Porque es que el paciente, pues, él no estudió cirugía plástica, entonces muchas veces él puede querer una cosa, pero de pronto físicamente no se puede, o haciendo esa cosa que él pide se va a aumentar el riesgo de él en cirugía. Entonces debe partir de un plan quirúrgico responsable y ético, y eso lo vamos a alcanzar con un médico calificado. Sí, porque hay médicos que en aras obviamente del sentido económico, y lo voy a decir, me disculpan si en algo ofendo, en aras a que llegue lo económico, la señora es una chiquitolina y quiere ponerse como Pamela Anderson y le dice sí, y cuantas veces se quiere hacer la cirugía, el médico le dice sí. Debe haber un momento en que el médico diga no puedes hacerte más cirugías porque la piel, porque tu organismo, porque no te permite ya. Infortunadamente tenemos eso. ¿Cómo propendemos por ese ejercicio ético de la especialidad, doctora? ¿Cómo hacemos para que tantos médicos cirujanos entiendan que ante todo está la vida de esa persona, más allá de obviamente que también es un negocio, que también es la manera de vivir de ellos? Sí, yo creo que eso que estás diciendo es muy importante para mí,
y como le digo, hace parte de la formación del médico como tal. Claro. Lo más importante es entender lo que la paciente quiere, ¿sí? Examinarla y ver si eso que ella quiere es posible, le conviene o no, y nosotros, de acuerdo a esa evaluación profesional, definir qué es lo que se puede hacer. La cirugía plástica estética y la cirugía plástica en general es una especialidad muy bella. Es cierto. ¿Sí? Pero desafortunadamente por este afán de la belleza, este boom que ha habido de la belleza, a veces se puede prostituir y pasan las cosas como tú dices. Entonces, nuevamente siempre yo les digo, traten de ir donde un cirujano plástico calificado, idóneo, y confiemos en que ese cirujano tenga un buen juicio para hacer una cirugía adecuada. Y aparte eso también que use los insumos adecuados, que es otra cosa, porque a veces pueden usar productos que no son el aceite de la cocina. Exactamente, y ahí tenemos problemas. Entonces, digamos lo que si uno se sesga un poquito y empieza a buscar ese profesional que sí tenga un título de cirujano plástico, que aparezca como miembro de sociedades como la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética o la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, nos va a ayudar a hacer un poquito de filtro para asegurarnos de que ese profesional sí haga las cosas bien. Y aparte de eso, vaya a la consulta, hable con él y mire ese feeling. Para mí es muy importante ese feeling, ¿sí? Para mí es muy importante cuando entra mi paciente, escuchar y entender qué quiere ella o él, ¿sí? Porque si yo no entiendo ese pedacito de ella, es difícil que yo le pueda hacer un plan que le sirva, que en verdad sea para ella. Porque cirugía plástica, ustedes siempre saben que no hacemos moldes, sino que hacemos esculturas. Doctora, esto es muy importante. ¿En qué momento también dicen ustedes no? ¿Cuántas cirugías en un mismo proceso resiste el cuerpo? Es que yo he visto. Exactamente. En el mismo momento, ojos, Bárbaro. nariz, barbilla, busto, estómago y pompis. Sí, eso es muy importante porque a medida que digamos los megacombos estos, no sé, sí, porque así les dicen, sí, pero es muy importante tener en cuenta los parámetros de seguridad. Si una cirugía se va a pasar de 6 horas, entonces, digamos, lo replanteemos, miremos hasta dónde podemos hacer, ¿sí? Obviamente eso va al criterio de cada cirujano junto con su equipo médico, que es el cirujano y el anestesiólogo, para definir si el paciente no tiene ninguna enfermedad asociada, porque puede, por ejemplo, tener cosas como la presión alta o sufrir de la tiroides, que son cosas que por más de que las tenga, si están estables, se puede hacer la cirugía. Pero entonces si es una persona que tiene otras cositas agregadas, empezamos a hacer, yo siempre le digo al paciente, yo hago como una lista de chequeo. ¿Listo? Yo le digo, todo lo que yo le pregunto aquí no es chisme, porque a veces uno pregunta, ¿cierto? Y no es chisme, yo estoy mirando la lista de chequeo, saber, claro. ¿cierto? Lista de chequeo para ver qué riesgo tiene esa paciente. Y de acuerdo a eso, entonces ella me dice, yo me quiero hacer esto y esto y esto. Yo miro mi lista de chequeo primero, de lo que ella me dijo, qué tanto riesgo tiene, la pesamos, qué tanto sobrepeso tiene, qué quiere ella, ¿listo? Cuántas horas se demora uno, qué es prudente hacer y qué no, y ahí uno decide el famoso plan quirúrgico, que por eso digo que es tan importante. Es tan importante. Sí. Doctora, a nivel internacional, a nivel de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está propendiendo, si es que se está haciendo, por una reglamentación frente al tema de la cirugía plástica, frente al control de los insumos, porque es parte fundamental? Escuchamos a principios de este año a tantas mujeres con el problema de las prótesis PIP. ¿Cómo se ha manejado este caso a nivel internacional y en estos momentos en Colombia, cómo ha sido el manejo hasta hoy? ¿Usted cree que ha sido adecuado? ¿Se siguen presentando más casos? ¿Tenemos un subregistro tal vez de mujeres con este sistema? ¿Y qué piensa usted desde la sociedad colombiana, desde la sociedad internacional, del manejo del control de los insumos y obviamente de una reglamentación a nivel, digamos que internacional también, para el control de la cirugía plástica, para el manejo ético de los médicos y para el control de los insumos? Sí, estaríamos hablando de dos cosas, ¿no? Así es. Uno sería la reglamentación como tal de los procedimientos de cirugía plástica estética, ¿sí? Y otro sería la parte de los insumos. Yo considero que en ambas es importante trabajar, ¿sí? Obviamente cuando hablamos de la parte de la reglamentación de los insumos, la debemos, como le digo, son dos temas independientes, ¿sí? Debemos trabajar obviamente con el gobierno para que nos ayude en todo esto. Yo, cuando pasó todo este escándalo, mucha gente le echó el agua sucia a diferentes instituciones, INVIMA, etcétera, ¿sí? Pero hay que ir un poquito más allá. Hablemos de qué va a hacer el gobierno para reglamentar bien qué presupuesto tenemos para trabajar, y Colombia, no estoy hablando yo como cirujano plástico, sino a nivel de Colombia, para poder hacer algo bueno, algo que sea por el bien de nosotros mismos, de los colombianos.
¿sí? Obviamente hay países que tienen más recursos y pueden hacer muchos estudios de todos los productos que aprueban. La idea es que en Colombia cada vez esto más se propague y invitamos a todas estas instituciones que nos ayuden a nosotros los colombianos, a todos los consumidores, ¿sí? En la parte de la reglamentación de cirugía plástica, que yo como digo no debe ser cirugía plástica, debe ser procedimientos de cirugía plástica estética, ¿sí? Y considero que es importante que trabajemos en pro de la seguridad de nuestros colombianos. Ahora fuera de cámaras decíamos que la cirugía plástica estética se ha convertido en un riesgo social para Colombia y eso es cierto, ¿sí? Obviamente Colombia no es una isla, ¿sí? Cuando miramos al exterior muchísimos países están en situaciones similares cuando hablamos de médicos intrusistas haciendo cirugía plástica estética, eso quiere decir profesionales o médicos que no son especialistas en procedimientos de cirugía plástica estética y que entran a realizarlos. ¿Sí? Pero como le digo, por fuera, en otras partes del país, del mundo, pero existe también eso, no es solo Colombia. Colombia tiene una cosa que sí somos como pioneros desafortunadamente, y es en la famosa aplicación del ácido hialurónico, que ya sabemos que no es ácido hialurónico. Sí. Eso ha sido una tragedia y eso de verdad es un problema de salud pública para Colombia. Esperamos que con estos programas, gracias a ustedes, los pacientes entiendan que no se deben colocar ningún tipo de sustancia que el cuerpo no sea capaz de reabsorber. Desafortunadamente algunas personas hablaban de ácido hialurónico y como se supone que el ácido hialurónico puro, de verdad, hace parte del colágeno de nuestra piel y no tiene problema, ¿sí? El paciente, digamos, lo que caía en el juego de palabras y se lo dejaba colocar. Pero cualquier producto que no sea capaz el cuerpo de absorber se convierte en un biopolímero, llámese como se llame, ¿sí? Eso no quiere decir ahora que si un profesional le dice le voy a colocar un material de relleno en su rostro que es ácido hialurónico, usted no se lo coloque, porque si en verdad, ese es el problema, si en verdad es ácido hialurónico, si lo es, no hay ningún problema. Lo importante es que tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que se va a quitar el beneficio que tuviste con ese tratamiento en el tiempo, aproximadamente 8 meses, 1 año. ¿Sí? Se pierde el efecto. Se pierde, porque si hay algo que a uno le pongan y nunca se va a quitar el efecto, por ahí no es. Y lo otro que siempre le digo a los pacientes, estén pendientes de cuando el médico destape el producto. Es muy importante, porque a veces les ponen algo, les dicen que es y resulta que es otra cosa. Entonces, pendiente de qué le van a poner. Muy seguramente seguiremos escuchando buenas noticias sobre la gestión de la doctora Lina Triana como vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y como secretaria general de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica en Ginebra, Suiza. Agradecemos que haya estado con nosotros. De nuevo, felicidades, felicitaciones por estos cargos tan importantes y claro, siempre será bienvenida a la sala de Antemeridiano. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente, muchas gracias, un honor y la idea es seguir trabajando por Colombia y poniendo la cara en alto por el Valle del Cauca. Y el mejor consejo, consultar, ¿no? Sí, por favor, consulte siempre antes de hacerse su cirugía, no a la carrera. Investigue bien quién es el profesional y dónde se le van a hacer la cirugía. Pues los dejamos porque es que nos vamos con Carito a seguir celebrando.